Teoría proviene de la palabra griega teoreo, que significa mirar o observar. En las antiguas ciudades griegas mandaban a un embajador que tenía como labor observar sin participar de las actividades. Esto lo que hacía era permitir una visión física de este fenómeno social, ¿no? Y generar otra visión mental. Estas teorías tenían la característica de que eran muy organizadas y muy sistematizadas. En la actualidad la teoría no explica con exactitud la realidad porque la teoría es amplia, lo que quiere decir que son muchas áreas de conocimientos a las que la teoría hace parte, ¿no? Y es restringida en el sentido de que no siempre hay medios científicos. Karl Popper explica que la teoría es especulativa, es crítica y se elabora mentalmente, toca cualquier tipo de tema siempre y cuando haga parte de la vida real, esto con el fin de dar una explicación racional sobre un tema. Las teorías son interdependientes, por lo tanto comparten puntos en común. Hablamos también de Bunge, que explica que la teoría es un sistema hipotético deductivo donde hay premisas y hay conclusiones. Las conclusiones lo que hacen es seguir los enunciados de las que las premisas exponen, y las premisas tienen como base los hechos o fenómenos que han sido estudiados. Para Ladrier, la teoría es una forma de interpretar el mundo, no busca conocer su realidad, sino lo que hay detrás de ello, busca el sentido de los fenómenos y las situaciones, ¿no? Por lo tanto, se crean leyes, hipótesis, definiciones, teoremas, pues entre otros. Es importante tener en cuenta que siempre habrá una distancia entre la teoría y la realidad, pero la teoría es especial porque esta va evolucionando gracias a los estudios que se realizan a los fenómenos o sucesos que se van presentando. Las teorías se distinguen porque son: 1. Nacen a partir de especulaciones basadas en el empirismo, construida por hipótesis y leyes que han sido comparadas con la realidad. 2. Estas pueden ser visibles, algunos ejemplos son la astronomía o la geografía. 3. Buscan explicar cualquier sector que requiera una investigación. 4. Es experimental porque se puede utilizar la física y la química para comprobar su fiabilidad y también se puede guiar por medio de las observaciones. 5. Algunas veces las hipótesis están muy alejadas de la realidad, de los fenómenos o los objetos de estudio, así que son refutables. 6. Esta está más sujeta a la provisionalidad porque sirve para contrastar con otras teorías, pues esto nos permite verificar su viabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando una teoría está organizada lógicamente, puede ser utilizada como un medio para predecir acontecimientos y dar una solución. Son teorías científicas, las que son comprobadas con datos empíricos y verificadas con teorías que han sido aceptadas anteriormente. Y esta teoría se manifiesta hasta que se encuentre con otra que diga lo contrario. Bueno, la teoría es importante porque sirve para organizar los conocimientos, identificar y clasificar los fenómenos, sirve como guía para una investigación. Podemos construir hipótesis, ordenar datos y además predecir acontecimientos. Cuando la teoría se acerca o roza la realidad, la teoría no se refiere a la realidad de forma directa. Esta requiere de un modelo como tal. Ya por último en el documento tenemos lo que sería el positivismo lógico, también conocido como el empirismo lógico. En el núcleo del positivismo lógico está constituido un empirismo total, apoyado en los recursos de la lógica moderna y una alta valoración de la ciencia, un rechazo total a la metafísica y al propósito de unificar el lenguaje de las diferentes ciencias en un denominador como el lenguaje de la física. Para esta escuela, un propósito solo tiene sentido si se apoya en un método efectivo de verificación. Las proposiciones que no se apoyan en un modo de verificación por experiencia de manera sensible no pueden ser verdaderas ni falsas, por lo tanto, son las proposiciones empíricas, son auténticas proposiciones. Cabe recalcar que como los enunciados de la metafísica no pueden ser probados por la experiencia, estas se consideran pseudoproposiciones o proposiciones sin sentido, según cómo se toma por el positivismo lógico. La siguiente corriente filosófica que encontramos en el documento es el positivismo. El positivismo es la corriente filosófica que le da más importancia a los hechos que a las ideas y a las ciencias experimentales y teóricas. Además, en esta corriente filosófica se menciona que el ser humano puede llegar a transformar y manipular la naturaleza. También encontramos 3 estadios. El primer estadio es
el estadio teológico, que es en donde el ser humano encuentra solución a los fenómenos naturales por medio de, digámoslo así, criaturas sobrenaturales. El segundo estadio, que es el estadio metafísico, es en donde se le da más importancia a la razón que la misma fantasía. Y en el tercer estadio, la humanidad verifica netamente su conocimiento por medio de la experiencia. En el positivismo también se puede encontrar como un orden jerárquico de lo que serían las ciencias. Luego nos encontramos con el idealismo, y pues el idealismo considera al mundo como la encarnación de una idea universal y de una conciencia. El idealismo también pues sostiene que realmente solo existe nuestra conciencia como tal, que el mundo material, que la experiencia, que la existencia, la naturaleza solo existen en nuestra conciencia, en nuestras sensaciones, representaciones y conceptos. El idealismo en la filosofía se compone de varias variantes fundamentales que podemos encontrarlas como el idealismo subjetivo y el idealismo objetivo. El subjetivo toma como base la sensación, la representación, la conciencia de cada individuo y de cada sujeto, mientras que el idealismo objetivo toma por base la conciencia en general, la razón universal, la voluntad universal, que existe a juicios de idealistas objetivos por sí misma e independientemente del hombre. Además, el idealismo también está vinculado estrechamente con la religión y oculta o abiertamente a la idea de Dios, indicando que el idealismo es un clericalismo, como nos dice Lenin, que a la vez de que el idealismo filosófico es el camino hacia el clericalismo a través de unos aspectos de conocimiento infinitamente complejos del hombre, como puede ser la misma creación de él y cómo se conoce pues la creación del universo. La siguiente corriente o escuela filosófica que encontramos es el realismo. El realismo en la filosofía es un término que se aplica a la doctrina que nos manifiesta que los objetos comunes que percibimos con los sentidos, como por ejemplo una mesa, un escritorio, una silla, tienen una existencia independiente del propio ser percibido. Esto pues va definitivamente en contra de lo que nos propone el idealismo de los filósofos como Berkeley o como Kant. Algo a considerar del realismo es que nos permite identificar de manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. Es una especie de que no toman como que esa particularidad de que ellos no exageran ni tampoco diversifican lo que está sucediendo en un contexto, solo lo narran como acontecimientos concretos. Ya como perspectiva de la filosofía moderna, tomamos como el realismo es como que constituye un saber basado en una idea de que los objetos pueden percibirse a través de los sentidos, pero estos poseen una existencia que resulta independiente del resto de ellos mismos. Ya para el realismo, la realidad es lo que aparece en nuestros sentidos y es lo que nosotros podemos expresar con nuestro lenguaje. La idea es, como por ejemplo, que si nosotros vemos una mesa verde es porque en el mundo hay una mesa verde y punto, no encontramos absolutamente nada más, es la realidad como tal. La siguiente corriente filosófica que encontramos en el documento es el empirismo. El empirismo es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos, como lo habíamos dicho en la corriente filosófica anterior. Aquí pues también encontramos dos tipos, digámoslo así, de empirismo. Uno que es el empirismo idealista, que encontramos a Berkeley, encontramos a Hume, encontramos a Bogdanov, y pues en ellos nos dicen que limita la experiencia en un complejo de sensaciones o representaciones, y este niega el funcionamiento de las experiencias de la naturaleza material, como lo decíamos en la primera corriente filosófica que vimos, que sería el materialismo. También encontramos la otra cara de la moneda, que sería el materialismo materialista, que en este encontramos a Bacon, Hobbes y Locke y algunos otros materialistas franceses del siglo XVIII. En el empirismo materialista, ellos consideran que los objetos de la naturaleza material son el funcionamiento de la experiencia sensible.
La siguiente corriente filosófica que nos menciona el documento es el racionalismo. El racionalismo lo tenemos que tomar como una teoría del conocimiento. El racionalismo es una tendencia que reconoce la razón como única fuente de conocimiento auténtico, además de que obviamente va a oposición a lo que sería el empirismo, que el empirismo va más a las experiencias sensoriales y a las mismas sensaciones. En lo que sería el racionalismo nosotros encontramos representantes que fueron importantes, como por ejemplo Descartes y Spinoza, y pues todos ellos lucharon en la concepción de lo que sería lo religioso dogmático desde la época feudal. Aquí nosotros tenemos que tomar dos premisas antes de comenzar a hablar netamente del racionalismo, que la primera es tener en cuenta que para ellos los datos sensoriales o los datos sensibles eran un engaño y los tomaban como un conocimiento muy cotidiano, muy casual y no eran veraces, a diferencia de la razón. Ellos decían que por medio de la razón nosotros podíamos tener un conocimiento veraz, eficaz, pues porque ya tenía un proceso y hablaban mucho lo que sería, pues precisamente Descartes, decía de que si un matemático podría resolver problemas matemáticos por medio de su inteligencia y su fuerza, pues de la inteligencia, el filósofo también podía conseguir la verdad por la pura fuerza de su inteligencia. Y obviamente pues estamos hablando de un proceso más que todo en cuestión a la razón y a todo lo que conlleva el raciocinio, a diferencia de lo que nosotros conocemos por el empirismo, que son las sensaciones y las percepciones sensibles. Mi nombre es William y yo les comentaré sobre las corrientes filosóficas que encontramos en el documento. La primer corriente filosófica que encontramos es el materialismo. El materialismo es una doctrina sistemática o es una corriente filosófica sistemática que nos comenta sobre la realidad y cómo está estructurada. Acá nosotros tenemos que tomar en cuenta una postura que es el materialismo monista, que es muy propio de Damiat, y también tenemos que tener en cuenta algunos otros conceptos, como puede ser el idealismo y el espiritualismo, que pues ahí estaríamos hablando un poco de la teología. Ya como, digámoslo, una característica importante precisamente del materialismo es que ellos niegan completamente, pues la escuela niega completamente lo que sería el espiritualismo. Ellos dicen que es como una especie de sustancias espirituales y ellos también lo llaman como sustancias incorpóreas, que son las que no podemos interpretar por medio de los sentidos porque pues no tienen un cuerpo propio. Es aquí en donde también se vincula otro tipo de corriente. Aquí nosotros hablaríamos entonces de lo que sería el atomismo de Demócrito, que es que pues todo está compuesto de partículas pequeñas, partículas atómicas, entonces también como que genera una explicación a lo que son algunos fenómenos naturales que nosotros, a pesar de que por ejemplo no los podamos ver, pero sí los podemos sentir. Eso pues va muy arraigado con los sentidos, que esa es otra fortaleza del materialismo. Ellos se basan demasiado en la experiencia que nosotros adquirimos por los sentidos. Para el materialismo nosotros vamos a encontrar tres líneas que son como que importantes para ellas, que los vamos a llamar como ejes. Entonces el primer eje es el eje radical, que es en donde nosotros tenemos que pensar y hablar sobre un materialismo cosmológico, que es donde nosotros vamos a tener como una especie de crítica a la visión en cuanto a lo que sería Dios como creador. Ya el segundo eje nosotros lo vamos a llamar el eje circular o también el materialismo histórico, que se basa más que todo, pues es como que una crítica a todo el idealismo que hemos encontrado a lo largo de la historia y también a cómo se explica de manera interna lo que sería la historia humana en función a una conciencia autónoma. Ya por último, pues vamos a encontrar el eje angular, que se puede decir que es un materialismo religioso. Por ser de carácter religioso, pues obviamente tiene que enfrentarse directamente con lo que sería el espiritualismo y pues lo que serían todos sus conceptos que van relacionados a ya sea los dioses o el dios, los espíritus, las almas y muchos, digámoslo así, conceptos que también se generan partiendo de esta corriente, como puede ser las esencias no corpóreas, por ejemplo. Además de que también se nos habla sobre las imágenes que se presentan y cómo a lo largo de la historia
se ha ampliado de manera general lo que sería, por ejemplo, la imagen del hombre, que nosotros sabemos que por medio de la religión a nosotros se nos ha inculcado de que Dios nos hizo a imagen y semejanza, y por ese tipo o por ese estigma nosotros entendemos cómo serían las afinaciones con la religión y con lo que sería un Dios todopoderoso.